Hola, buenas tardes. Inicio aquí la grabación de la primera parte del seminario que realizamos el pasado 18 de mayo y que, bueno, por diferentes cuestiones no existía una buena calidad de sonido y eso hizo que durante la primera hora aproximadamente pues no se escuchase todo lo adecuado que era necesario. Así que de nuevo les pido disculpas y procedo a repasar el contenido de esa primera hora aproximadamente para que bueno, pueda revisar estos contenidos y acceder a ellos de la manera más satisfactoria posible. En este caso, el seminario lo centramos en abordar la transición a la sostenibilidad en la empresa. Y como bien comentamos, se trataba de la sesión formativa inicial del programa Alinvest que está desarrollando la Cámara de Comercio de Almería dentro del proyecto Alinvest Verde en colaboración con Fedesport, la Federación de Empresas Exportadoras de Ecuador. Por mi parte, me conocen de sesiones anteriores y como bien tuve ocasión de presentarme, pues yo voy a ser el docente que supervise todas las acciones formativas de esta sesión y en general de todo el programa de formación. Mi nombre es Juanjo Amate, yo vivo en Almería, en el sureste de España, y mi formación es la de máster en ciencias ambientales y graduado en sociología, y posteriormente he desarrollado diferentes líneas de especialización y una de ellas es la de agente de transformación circular. Un grupo de trabajo que existe de profesionales de muy diferentes disciplinas que combinan el diseño a la consultoría de sostenibilidad. Además son profesionales de todo el mundo y que bueno, hemos conformado un grupo de trabajo que aborda todas las cuestiones de la transformación circular de la economía a través de diferentes disciplinas y que bueno, que les invito a conocer a través de la plataforma que ha puesto en marcha Ecology. Y en mi caso, pues mi trabajo profesional es el de consultor de sostenibilidad y economía circular y lo hago a través de la compañía Sostenibilidad Medida, de la que soy fundador y director y que actualmente está cumpliendo 10 años ya de experiencia. Como objetivos de esta sesión, principalmente abordábamos la importancia de mostrar el contexto de crisis ambiental y climática que motiva la adopción de nuevos modelos de producción más sostenibles, la necesidad de identificar algunas de las estrategias de las que se están abordando o en las que se están abordando los modelos de sostenibilidad de la empresa, es decir, cómo las empresas están plasmando esas estrategias de transformación. Y por último, pues dedicamos una pequeña parte a presentar los contenidos del curso online y mostrar el funcionamiento de la plataforma. Ya les anticipo que de todas maneras en torno al 22 de junio celebraremos una sesión que no estaba prevista para ver a mitad del curso, más o menos habremos completado algo más de la mitad del curso, y para poder resolver dudas o cuestiones que hayan surgido la, durante la elaboración o la revisión de los primeros módulos. Si recuerdan, iniciamos aquella sesión con una dinámica que denominé Rompemos el hielo y era a través de Menti. Y lo que les pedí fueron, pues principalmente, que de alguna forma me dijesen en una palabra de qué creían que íbamos a hablar en esta sesión. Y luego le hacía una pregunta relativa a si habían oído hablar de uno de los tipos de estándares de reporte de empresas más habituales en materia de ESG. Después de unos minutos de participación por su parte, bueno, pues las aportaciones fueron principalmente en materia de cambio climático, contaminación, nuevos modelos de empresa. Es decir, buscaba que, aunque teníamos claro que íbamos a hablar de esa palabra tan amplia y tan abstracta como es la sostenibilidad, pero de alguna forma que otros matices dentro de la sostenibilidad eran los que a priori ustedes planteaban que podíamos abordar durante esta sesión. Y respecto a esa consulta sobre si conocían ese modelo de referencia, ese modelo de reporte, la verdad es que mayoritariamente las respuestas fueron en sentido negativo, es decir, apenas había tres, cuatro personas, creo recordar, que conocían estos modelos de reporte y bueno, fue de alguna forma algo que ya vimos durante la segunda parte del módulo. Bueno, pues en primer lugar,
iniciábamos abordando la sostenibilidad como respuesta a la crisis social, ambiental y climática. Y bueno, pues básicamente se habla mucho del concepto de sostenibilidad y como bien decía, pues lo que pretendía en este primer módulo era conocer el por qué llegamos a este concepto de sostenibilidad, qué trayectoria se ha venido dando y por qué hoy por hoy se pone sobre la mesa como la respuesta ante diferentes y además complementarias crisis que existen actualmente a nivel planetario. Y bueno, y de alguna forma si realmente podemos anticipar o podemos prever que va a ser una solución eficaz o no. En ese sentido, partíamos de una reflexión y es que, bueno, buena parte de nuestras percepciones es que vivimos en un planeta que es, por decirlo de alguna manera, natural, es decir, que es el planeta Tierra, y bueno, en el cual la acción antrópica lo que está haciendo es desnaturalizando, es decir, degradando el estado natural de los ecosistemas, el funcionamiento natural de los ciclos de los diferentes recursos naturales, degradando el estado natural de partes de nuestro planeta, como es la atmósfera, la biosfera, el agua, etcétera. Y por tanto lo que estamos haciendo es transformándola, volviéndola artificial. En ese sentido, en ese dibujo que les pongo, en esa infografía, vemos que hay un desequilibrio que se balancea precisamente hacia la parte artificial. Y es que uno de los hitos que hemos superado en los últimos años, concretamente durante el año 2022, ya hubo constancia de que el peso de la biomasa de origen natural que hay sobre el planeta Tierra es menor que el peso de la materia artificial que ha generado el hombre a partir de esos recursos naturales que hay sobre el planeta Tierra. Es decir, actualmente hay más mortero, cemento, concreto, plástico, acero, etcétera, sobre el planeta Tierra que tierra, materia orgánica, madera, biomasa animal, biomasa forestal, etcétera, etcétera. Es decir, que ya la Tierra, por decirlo así, en esencia es más artificial que natural. Y eso es algo fruto, pues, precisamente de la actividad antrópica y humana y está teniendo sus consecuencias, obviamente. Y es uno de los puntos de partida en esa sostenibilidad como solución hacia revertir esta situación actual. Y bueno, luego nos encontramos con ejemplos como el que les pongo en la imagen. Imagino que habrán conocido una noticia de vertedero detectado en el desierto de Atacama, en Chile, en el que se encontraron multitud, millones de prendas de ropa de las principales marcas que se comercializan a lo largo de todo el planeta, que estaban totalmente impecables, es decir, apenas solo fabricadas y que ni siquiera habían llegado a los lineales de los centros donde se iban a vender. Entonces, bueno, esto de alguna forma nos viene a demostrar la ineficiencia del sistema actual de producción y consumo. Y es que al final se extraen recursos naturales, como son las fibras y que se emplearon para fabricar estas prendas, la energía que se consumió, el agua, toda la contaminación que se generó y que alteró ecosistemas naturales para producir estas prendas, la explotación humana que también se ha realizado durante todo el proceso de producción, y sin embargo eso no tiene ningún fin. Acabar en el vertedero y aún más profundizar aún más en el impacto negativo de tipo ambiental que genera, porque al final acaba en un vertedero que genera todavía más contaminación. Entonces, esa ineficiencia, esos fallos que tiene nuestro sistema actual de producción y consumo, son los que deben hacernos pensar cómo poder abordarlo y de qué forma o qué tenemos que empezar a cambiar nuestros modelos de producción y consumo a lo largo de toda la cadena de valor, no exclusivamente cómo se extraen estos materiales o cómo se procesan para fabricar estas prendas, sino también en cómo al final actuamos como consumidores y cómo se produce ese proceso de distribución de bienes de consumo, para intentar que esto se produzca lo menos posible y que toda esta ineficiencia, en lugar de ser cantidades desorbitantes, sean cada vez cantidades más residuales. De hecho, remataba esta parte de la presentación comentándole que finalmente, meses después, se ha producido una acción de denuncia y de sensibilización sobre esta cuestión, y es que con estas prendas, una ONG conservacionista de América Latina, concretamente de Chile, imagino, ha realizado una pasarela de moda en este mismo enclave para sensibilizar de cómo la moda tiene un potencial de contaminación
y hoy por hoy es una de las grandes industrias que contaminan el planeta y de cómo, bueno, pues hay que repensar todo ese modelo de fast fashion y toda esa necesidad de cambiar de prenda cada temporada en varias ocasiones, etcétera, etcétera. Todo esto que a priori parece muy en el aire y que son conceptos muy generales, eh, nos encontramos con que ya contamos con herramientas que son capaces de medir específicamente en qué nivel se está produciendo eso y qué evolución está teniendo en años sucesivos. Uno de esos indicadores es el de huella ecológica y concretamente la huella ecológica tiene un recurso de marketing, de comunicación bastante interesante, que es el día de la sobrecapacidad de la Tierra. Por decirlo de alguna manera, el día de la sobrecapacidad de la Tierra lo que intenta es marcar en el calendario, es decir, si empezásemos el día 1 de enero con el 100% de los recursos disponibles que tenemos en el planeta Tierra para gastar durante todo el año, intenta establecer el día del año en el que, debido a que nuestro modelo de producción y consumo es tan ineficiente y tan poco sostenible, no solo agotar el día a lo largo del año en el que agotamos ese 100% de materiales de los que disponemos para vivir todo el año. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que ese día se acerque más al 31 de diciembre, pues querrá decir que tenemos un modelo más sostenible, porque al final gastamos en un año lo que tenemos disponible, pero en la medida en que esa fecha se aleje del 31 de diciembre y se acerque, por ejemplo, a mes de enero o de febrero, pues será una señal de que el modelo es más insostenible y que, por tanto, estamos agotando futuros recursos que tendríamos que disponer de ellos en años sucesivos. Es decir, estamos viviendo como si estuviésemos hipotecando el futuro del planeta. Y bien, anualmente el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra aproximadamente a nivel mundial suele caer o suele ser en torno a mediados, principios de agosto. Si bien es cierto que, como podéis ver en la imagen, cada país tiene un día de la sobrecapacidad propio muy diferente. El día de la sobrecapacidad de cada uno de esos países es el día en el que los habitantes de ese país consumen todos los recursos disponibles para su producción y consumo que produce su propio territorio, su propio país. Es decir, esto hay que ponerlo en el contexto de yo como ciudadano español, qué recursos se producen en mi territorio y qué recursos consumo. Porque todo lo que consuma además de lo que se produce en mi territorio, se produce en España, quiere decir que se lo estoy quitando a otra persona. Y ustedes en Ecuador, pues cada año, cada día que se acerquen ese 31 de diciembre, querrá decir que en lugar de tener que haber gastado más de lo que produce su territorio, se han ido alineando con ese nivel de producción de su territorio y por tanto tienen un comportamiento mucho más sostenible. Y si se fijan, he matizado entre la valoración de lo que se hace en España y en Ecuador porque son dos buenos ejemplos de dos modelos diferentes. En España, el día de la sobrecapacidad en 2023 fue el 12 de mayo y este año, en 2024, fue concretamente el día 20 de mayo, 2 días después de que celebrásemos este seminario. Obviamente, aquí ese dato se utilizó como recurso de comunicación para sensibilizar de diferentes ámbitos sobre la insostenibilidad de nuestro modelo de producción y consumo. Y en el caso de ustedes, en Ecuador, en 2023, ese día de la sobrecapacidad fue el 6 de diciembre y para 2024 no ha variado mucho. Quiere decir que su modelo de producción y consumo, acorde a las materias primas que produce su país, es mucho más sostenible que el que tenemos en España. Y esto puede deberse a dos cuestiones. La primera de ellas es que todo esto viene parte del concepto de huella ecológica. Y la huella ecológica se confronta en una metodología de medición, es decir, es un indicador de sostenibilidad creado por Walker-Nagel y Ries, dos científicos europeos, franceses, y que bueno, todo esto lo plasmaron en este libro que es La huella ecológica, reduciendo el impacto humano sobre la Tierra, que es uno de los libros de referencia de los que nos dedicamos a la sostenibilidad desde hace muchos años. De hecho, le adelantaría que el libro pueden consultarlo en formato electrónico, pero ya no está disponible en formato papel, porque hace años que se agotó. Y bueno, en este caso, en ese libro que es bastante denso y que es al final un libro técnico, científico, donde explica toda la metodología, lo que dice es que al final ese dato de huella ecológica lo que confronta son dos variables. Por un lado, la biocapacidad, que es la cantidad de biorecursos
que produce un territorio y que pueden ser aprovechados por el hombre, dividido entre su población. Y en el caso de Ecuador, ya ven que en el año 2019, el último en el que se hizo esa cuantificación concreta, la biocapacidad por persona era de 1,9 gigahectáreas. Sin embargo, frente a eso, que es la capacidad de producción de su país, tenemos el dato de la huella ecológica, es decir, cuánto supone el consumo y la producción de bienes de consumo por persona en Ecuador. Y sumando todo lo que se produce en Ecuador, las materias primas que consume y dividiéndolo entre la población, la media estaría en 1,8 gigahectáreas. Por tanto, ven cómo apenas tienen un superávit de 0,1 gigahectáreas, que es ese, en lugar de sobrecapacidad, es decir, ese déficit de sobrecapacidad, tienen superávit. Generaban un poco más de lo que consumía en el año 2019. Ya estamos viendo que en el año 2023 estos datos posiblemente se le haya dado la vuelta, porque según este estudio sobre capacidad que les mostraba antes, ustedes agotaron el 6 de diciembre de 2023 todos los recursos. Quiere decir esto que posiblemente, en lugar de la gráfica que pueden ver en la pantalla, en la que hay un área pintada de color verde, que es eso, exceso de recursos para consumir, posiblemente en el año 2020-2021 esta gráfica haya dado la vuelta y ya la línea roja esté por encima de la verde. Pero aún no lo sabemos porque no están estos datos actualizados. ¿Ejemplos de que haya podido pasar esto? Pues lo estamos viendo, lo pueden ver en su entorno más cercano. Es el caso de lo que ocurrió con Chile. Chile en el año 2004 fue precisamente donde volteó esa línea, esa gráfica, y pasó de tener superávit de biocapacidad a tener déficit de biocapacidad, en este caso 0,2 también, o 0,2 de superávit en el año 2003 y actualmente en torno a 0,4 de déficit de biocapacidad. Y por tanto ahí ven cómo automáticamente el nivel de producción y consumo pasó de ser un poco sostenible a ser insostenible, a exceder su nivel de biocapacidad. Y en el caso de Perú o de Bolivia, perdón, que pueden ser otros dos territorios que también tienen una elevada biodiversidad y una gran producción por parte de su producción natural, por parte de sus ecosistemas naturales, pues ven cómo poco a poco ese área verde se ha ido estrechando de una manera mucho más acentuada en Perú que en Bolivia, porque obviamente todo esto, como estamos viendo, depende muy mucho de la población y del nivel de consumo de esa población. Entonces, a medida que una población va adquiriendo niveles de consumo más alineados con los países más ricos, por decirlo así, pues obviamente su huella ecológica también se incrementa. Dicho esto, simplemente es una reflexión para ver cómo poco a poco la sostenibilidad pasa de ser un concepto genérico de algo que casi podría ser un concepto político a ver que es un concepto científico y que poco a poco encontramos indicadores que cuantifican y pueden cuantificar la sostenibilidad, incluso a nivel de, como estamos viendo, de territorio y aún así a territorio a menor escala. En ese mismo sentido, otra manera de cuantificar estos modelos o estas crisis de sostenibilidad y ambientales en las que tenemos actualmente en el planeta es el enfoque de los límites planetarios que plantea el Centro de Resiliencia de Estocolmo. De nuevo, fue aproximadamente hace ya 15 años cuando desde el Centro de Resiliencia de Estocolmo empezaron a plantear el hecho de abordar esa finitud del planeta Tierra no de una manera única y exclusiva, sino a partir de diferentes límites planetarios. Concretamente, identificaron 9 límites planetarios, entre los que se encuentra pues, la degradación del agua dulce, la contaminación de los suelos por nitrógeno, por fósforo, la contaminación por plástico de todos los rincones del planeta, la degradación de la capa de ozono, los problemas asociados al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etc. Así hasta 9 límites planetarios. Y como ven, ha ido poco a poco evolucionando, no solo en la identificación de esos límites planetarios, sino en la cuantificación del estado actual de cada uno de esos 9 límites planetarios. En 2009, cuando plantearon este concepto, apenas pudieron identificar y cuantificar, no identificar, cuantificar 3 de los 9 límites planetarios. Sin embargo, poco a poco,
han ido ahondando en este concepto y nos encontramos como en 2015 ya tenían cuantificado, o perdón, sí, cuantificado 6 límites planetarios e identificaron que ya se habían superado 4 barreras, es decir, que en 4 de esos 6 límites planetarios identificados, la barrera de seguridad, es decir, la barrera donde se marca un nivel óptimo de consumo de estos recursos o entramos en el plano de la insostenibilidad, ya se había superado en 4 de ellos. Y ha sido en 2023 cuando por fin se han cuantificado todos estos 9 límites planetarios y se ha cuantificado además que en 6 de los 9 los límites ya se han superado. Por tanto, en 6 de esos 9 límites ya estamos en una situación de insostenibilidad. ¿De qué hablan estos 9 límites planetarios y qué supone haber superado este nivel óptimo en cada uno de ellos? Pues como ven, en la trama de color lo que nos dice es que en aquellos en los que estamos, en la parte verde, en la zona de color verde, sombreada de color verde, estamos en lo que se llama un espacio de operativa segura. Es decir, controlamos el funcionamiento de los ciclos naturales y podemos anticipar lo que va a pasar con ellos. Como ven, dentro de este nivel de seguridad estamos en la acidificación del océano, que lo estamos casi en el borde, en el límite, en el vertido a la atmósfera de aerosoles, algo muy relacionado con la contaminación por CFC y muy vinculado también al otro límite que es la capa de ozono, es decir, el grosor de la capa de ozono. Como ven, precisamente en la capa de ozono es donde tenemos un límite en el que estamos en un nivel de mucha más seguridad. Y esto llama la atención porque precisamente este fue un problema de índole ambiental que tuvo mucha repercusión en los 90. Sin embargo, la adopción de innovaciones tecnológicas, la adopción de políticas en cuanto al uso de estos gases con impacto en la capa de ozono y los cambios que se han producido en estas décadas, ha conseguido revertir esa situación en la que posiblemente en los años 90 aquí estaríamos en una situación llamada de alto riesgo o de riesgo incremento del riesgo frente a la actual en la que ya estamos en una zona segura. Por tanto, podemos ver cómo no es que sea una situación irreversible, pero es una situación que requiere de un acuerdo político global, una situación que requiere de innovaciones tecnológicas, de implicación del tejido económico, y con todo esto y tiempo para revertir la situación podríamos volver a que todos los límites planetarios estuvieran dentro de ese espacio de operación segura. Como ven, aquel que está en el lugar más extremo, más alejado del centro, es precisamente la integridad de la biosfera, en el sentido de que lo que quiere decir es la pérdida de recursos genéticos que estamos teniendo, es decir, la pérdida de biodiversidad, pero ya no es de biodiversidad funcional en cuanto a lo que aporta cada una de las especies dentro del ecosistema, sino a la pérdida de variabilidad genética y lo que eso puede suponer. Y uno de los grandes ejemplos que hemos visto es la influencia de la pérdida de variabilidad genética en la expansión de pandemias. Otro límite en el que estamos en niveles de alto riesgo, por ejemplo, serían los flujos biogeoquímicos. Y es que el uso, o mejor dicho, el abuso del fósforo y el nitrato, principalmente asociado a agricultura y ganadería, han hecho que sea una situación en la que está muy contaminados los ecosistemas naturales y además es una situación en la que cada vez hay menos control y menos capacidad de revertir esa situación de contaminación. Y en general, otro límite que llama la atención, aunque aún no existe, aquí viene el color difuminado porque no sabemos si estamos en una situación de riesgo extremo o riesgo medio, es el de la entidad del norte, es decir, la contaminación por plástico, por materiales generados por el hombre de cualquiera de los rincones del planeta. ¿Cuál es la reflexión en torno a este indicador o esta metodología de los límites planetarios? Pues que actualmente decíamos antes que vivíamos en un planeta que no podría llamarse natural, sino un planeta artificial, y ahora podríamos añadir que el planeta además está plastificado, está contaminado, está calentado, es decir, el cambio climático es algo también bastante patente. Lo estamos esquilmando, es decir, un planeta que cada vez está más esquilmado de recursos naturales, y ahí vemos el límite planetario de la biodiversidad genética. Y con todo esto lo que tenemos es un planeta menos resiliente, menos capaz de recuperarse frente a grandes fenómenos extremos, como son los que precisamente generan el cambio climático.
Todo esto que, como ven, hemos venido hablando de, eh, modelos y reflexiones desde la academia en los últimos 15, 20, 30 años, mucho antes ya se estaba hablando de todas estas cuestiones. Y les pongo el ejemplo de esta publicación del año 72, que es Los límites del crecimiento, elaborado por Donella Meadows, una de las referentes en el estudio del funcionamiento del sistema, es decir, en el pensamiento sistémico para la resolución de problemas. Y básicamente el equipo de Donella Meadows, de cara a una de las primeras conferencias mundiales de medio ambiente, lo que planteó en este informe, que le encargó el Club de Roma, era el hecho de que el funcionamiento de los sistemas planetarios, debido a cuestiones como el crecimiento de la población, la industrialización, la mayor contaminación ambiental, el incremento en la necesidad de producir alimentos y la forma de producirlos, o el agotamiento de los recursos naturales por ese exceso o consumo excesivo, pues está haciendo que la Tierra se esté acercando a los límites de su crecimiento. De hecho, ya establecían que de seguir las tendencias que se identificaban en los 70, en los siguientes 100 años se alcanzaría el límite total planetario. Ya vemos que actualmente 9 de los 6 límites estarían superados, es decir, queda por ver si los 3 restantes seguimos recuperándolos o finalmente acabamos también superando. Y el resultado de superar todos estos límites planetarios pues sería un colapso, un súbito, incontrolable descenso del funcionamiento del planeta, de la disponibilidad de recursos y con ello de la población y de la capacidad. Pues bien, todo esto en ese libro además se plantean diferentes escenarios de futuro a 30, a 50 y a 100 años de qué pasaría si cambiásemos algunas cuestiones en nuestros modelos de producción y consumo. Y justamente la proyección a 50 años de qué pasaría si mantenemos el modelo actual de producción y consumo viene o anticipaba hace 50 años muchas de las cuestiones que nos estamos encontrando actualmente. Por ejemplo, esa situación en la que se superaría el peso de la biomasa artificial frente a la natural dentro del planeta. O bien el hecho de que empezaríamos a observar fenómenos climáticos extremos. Es decir, que ya hace 50 años con la información que había entonces sobre el funcionamiento del planeta y el funcionamiento de los sistemas planetarios, ya se anticiparon buena parte de la situación de insostenibilidad que tenemos actualmente. Por tanto, lo que nos quedan son 50 años para ser capaces de revertir y de dejar de funcionar en ese business as usual, es decir, ese mantener el modelo que ya vemos que solo nos aboca al colapso. Y bueno, fruto de toda esta sensibilidad por las cuestiones ambientales ha sido principalmente un trabajo que en su momento lideró la academia, pero que poco a poco fue saltando a lo político y a lo económico, a las empresas, por lo que sí nos encontramos que en las últimas 3 décadas la actividad empresarial ha ido adaptando un poco su gestión para responder a estas demandas. Principalmente hace 30 años lo que empezó a abordar la economía es la necesidad de prevenir los impactos que generaba y cumplir con un creciente número de normativas en materia de contaminación, de protección de la biodiversidad, etcétera. Posteriormente, hace unos 20 años, se puso sobre la mesa el concepto de crecimiento verde y el uso de tecnologías limpias como solución, no ya para prevenir impactos, sino para poder hacer compatible la actividad económica con la conservación ambiental. No solamente reducir el impacto generado, sino también tener contribuciones positivas. Y actualmente lo que tenemos es que precisamente ya no solo se habla de contribución al desarrollo sostenible desde un punto de vista principalmente ambiental, sino que poco a poco se ha ido incorporando también la vertiente social. Entonces, por tanto, ya tenemos un concepto mucho más amplio que es el de sostenibilidad. Todo esto, como os decía, se arrancó o empezó a tomar partido a nivel mundial en el año 72, que es cuando la ONU celebra la Cumbre de la Tierra. Esta primera conferencia mundial que lo que abordaba era las cuestiones mundiales y de las cuestiones ambientales a nivel mundial, fue donde se puso en marcha el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente y, por ejemplo, en el marco de esta conferencia fue cuando se elaboró ese informe de los límites del planeta. Por tanto, ya existía esa preocupación porque se era consciente, principalmente por los países más ricos, de que los modelos de recuperación posteriores a la guerra mundial habían sido muy buenos para la recuperación económica, pero no tan buenos para la conservación ambiental. Y habían sido modelos
que sobre todo habían generado muchísima riqueza y un modelo de desarrollo que para nada había tenido en cuenta cuestiones principalmente ambientales, pero en algunos casos algunas sociales tampoco. Esta cumbre de la Tierra del 72 fue el punto de partida y la verdad es que hasta el 92, 20 años después, no hay hitos significativos. Bueno, sí, hay algunas cumbres mundiales en materia de, por ejemplo, cumbre de Montreal, donde se empiezan a acordar cuestiones, como hemos comentado antes, relativas a la protección de la capa de ozono y otro tipo de acuerdos, pero no hay una cumbre mundial con la relevancia que tuvo la del 72 en Estocolmo y donde de alguna forma también además se vea un punto de inflexión y un avance significativo en cuanto a las políticas ambientales a nivel mundial. Este nuevo hito no llegó hasta la cumbre de Río 92, que posiblemente fue de todas las cumbres mundiales la más importante que se ha celebrado hasta ahora y donde particularmente yo creo que se avanzó o se subió un escalón mucho más grande. Y bueno, fue donde se acuñó el término de desarrollo sostenible y donde, por ejemplo, se forjaron o se llegaron a los primeros acuerdos en materia de cambio climático y de biodiversidad a nivel mundial. Estamos hablando de hace 32 años. Os decía al principio que mi formación es la de máster en ciencias ambientales y precisamente la titulación de ciencias ambientales se creó en el año 94 en España a raíz de la celebración de la cumbre de Río 92. Y fue porque una de las reflexiones que vinieron de esa cumbre fue la necesidad de crear un perfil académico, un perfil profesional, pero que surgiera en la universidad, capaz de liderar estos retos en materia de desarrollo sostenible que se empezaban a poner sobre la mesa y de ahí surgió la titulación de ciencias ambientales. Por tanto, ya digo que fue un punto de inflexión bastante importante, no solo en lo político, sino en lo académico y también, como veremos ahora en algunos ejemplos, en muchos otros ámbitos. Ese concepto de desarrollo sostenible que de alguna forma mm, emanó en esa cumbre de Río 92, en realidad se había puesto por escrito por primera vez en otro informe del Club de Roma, esa misma entidad que pidió el informe de los límites del crecimiento, pues en este caso lo que planteó fue un informe que se denominó Nuestro Futuro Común y que lideró la presidenta, la primera ministra en este caso de Noruega, Gro Harlem Brundtland, por eso se llamó Informe Brundtland, y que en 1987 lo que le pidieron fue, bueno, pues de alguna forma, ¿por qué no nos dais las claves de cómo tiene que ser el modelo de desarrollo hacia finales del siglo XX y para el comienzo del siglo XXI, de manera que evitemos los errores que hemos cometido en las últimas 3 décadas? Y este informe Brundtland pone sobre la mesa que acuña el concepto de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y claro, esto supone un cambio importante en cuanto a lo que es la sostenibilidad, de hecho es donde se acuña esta palabra, porque ya no simplemente es una cuestión puramente ecológica o ambiental, sino que también en ese concepto se incorpora la variable económica y la variable social del desarrollo. Entonces, bueno, pues de alguna forma, este es el origen del concepto del concepto de sostenibilidad, que inicialmente desarrollo sostenible, porque lo que planteaba era cómo tenían que ser los modelos de desarrollo de las naciones para evitar los modelos de la posguerra y los errores que habían cometido. La posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, llegamos por tanto a la década de los 90 y en las finales de la década de los 90, bueno, pues hubo también otra serie de circunstancias a nivel mundial y otra reconfiguración y demás. Y bueno, hasta la cumbre de Río más 10 que se celebró en Johannesburgo, no hubo de nuevo otro pequeño saltito en cuanto a la evolución de este tipo de políticas a nivel mundial. Se empezó a hablar, por ejemplo, en esta cumbre de Río más 10 de contaminación y agotamiento de los recursos como uno de los principales problemas. Es decir, ya no hablamos de pérdida de biodiversidad, sino en general de agotamiento de recursos naturales. Esto es un concepto mucho más amplio. Y sobre todo en esta cumbre de Río más 10 se hablaba de un concepto, el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que habían surgido de la Asamblea General de la ONU y que en ellos hay un objetivo de desarrollo del milenio, uno de los grandes retos que tenía la sociedad en el cambio de milenio, que era el de la sostenibilidad. Y se habla de que ese plan de sostenibilidad que tiene que abordar el planeta, todas las naciones a nivel conjunto,
están asociados a un plan con medidas en las que aparece el análisis de ciclo de vida, los nuevos modelos de producción y consumo o el fomento de la reutilización y reciclaje. Ya empezamos a ver algunas de las cuestiones que hoy por hoy tienen mucho protagonismo, por ejemplo, en los modelos de economía circular, pero que entonces apenas nos encontrábamos que se estaba empezando a hablar de él. De hecho, el concepto de economía circular se había acuñado apenas un par de años, 3 o 4 años antes de la celebración de esta cumbre de Río Matías. Y estos objetivos de desarrollo del milenio que os comentaba fueron la primera agenda mundial de desarrollo que se puso sobre la mesa por parte de la ONU. Y en ello lo que se planteaba era los 8 grandes retos que tenía que abordar la humanidad en el cambio de milenio para bueno, pues, avanzar hacia un mundo mucho más próspero, con menos desigualdades, con mejor conservación ambiental, etc. Si os fijáis, los objetivos de desarrollo del milenio del 1 al, vamos, prácticamente del 1 al 6 son objetivos de desarrollo del milenio que tienen una similitud casi total con los ODS actuales, con los ODS del 1 al 5 actuales. Y además estaba el Objetivo de Desarrollo del Milenio 7, que era garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, algo mucho más genérico, y que los ODS actuales se desgranan en diferentes ODS. Y por último, el ODS, el Objetivo de Desarrollo del Milenio 8, que era fomentar una alianza global para el desarrollo, que tendría mucha equivalencia con el ODS 17 actual. Por tanto, ya vemos que esto fue el germen de la Agenda 2030. Y bueno, en este caso fue una agenda de desarrollo que tuvo muy poca trascendencia. Básicamente, estos objetivos de desarrollo del milenio se quedaron en el ámbito de las organizaciones de ayuda al desarrollo, de la Organización de Cooperación Internacional, etcétera, pero no fue algo que llegó, por ejemplo, a la agenda de los países o que llegó, por supuesto, a la agenda de las empresas. Y eso fue, en ese caso, no se consiguió. Y como veis, bueno, pues básicamente eran problemas bastante importantes, bastante relevantes, los que se planteaban en estos objetivos de desarrollo del milenio. Sí es cierto que, bueno, tuvieron un recorrido hasta aproximadamente el año 2010, que ya es cuando se empezó a plantear la necesidad de abordar una nueva agenda mundial de desarrollo, máxime cuando en el año 2010 estábamos subidos en una gran crisis mundial económica y por tanto había que repensar mucho de esto. Precisamente coincidiendo con el crash de 2008 de la crisis mundial económica, se puso sobre la mesa el concepto de crecimiento verde, que puso la Organización Mundial, la OCDE, la Organización Mundial de Crecimiento y Desarrollo, y lo que planteaba era que frente a algunas propuestas que ya empezaban a hablar de decrecimiento, y por aquel entonces, en 2006, ya había un libro de Sergei Latouche que planteaba estas claves del decrecimiento como respuesta a los problemas, grandes problemas ambientales y sociales del planeta. Bueno, pues desde la OECD, es decir, desde los organismos vinculados a las empresas, por decirlo así, se planteó el concepto de crecimiento verde, en el que lo que se planteaba era la necesidad de armonizar el crecimiento y el desarrollo económico con ya no solo reducir el impacto ambiental, sino con asegurar que los bienes naturales, es decir, que el capital natural se siguiese conservando adecuadamente y siguiese sirviendo para proporcionar recursos y servicios ambientales que son claves para el funcionamiento de la economía y para el bienestar de la población. Si os fijáis en la infografía, básicamente lo que se planteaba era un modelo de sostenibilidad en el que la parte social, la parte de los derechos humanos, la mejora de la calidad de vida y demás, no tenía tanta importancia, pero ya era un modelo de sostenibilidad en el que de nuevo se planteaba esa dicotomía, pero en este caso en forma de equilibrio, entre los ecosistemas y la economía, es decir, entre el capital natural y el capital financiero o manufacturado, como dice la infografía. Por tanto, vemos cómo desde la empresa ya se es consciente en este cambio de siglo, en estos primeros años 2000, de la necesidad de adoptar nuevos modelos de producción y nuevos modelos de consumo con mucho menor impacto y orientado a un uso mucho más eficiente de los recursos, es decir, que deteriorasen menos el capital natural. Y bueno, en este caso, el concepto de crecimiento verde lo que quiere es propiciar condiciones necesarias para que, fruto de la innovación, fruto de movilizar capital en forma de inversión, fruto de la mejora de la competencia y las capacidades del personal laboral, etcétera,
surjan nuevas fuentes de crecimiento económico que sean, en este caso, congruentes, pero bueno, que sean, estén en equilibrio con los ecosistemas naturales. Por tanto, el crecimiento verde no es un concepto que venía a reemplazar al desarrollo sostenible, sino que, por decirlo así, sería una modalidad de desarrollo sostenible. Es decir, una parte o uno de los modelos que encajan dentro de ese concepto de desarrollo sostenible sería el de crecimiento verde. En este caso, un modelo muy enfocado en la mejora de la eficiencia de los procesos y sobre todo en que esa mejora de la eficiencia no esté reñida con la generación de riqueza y de beneficio económico. Y bueno, destaco esta estrategia de crecimiento verde de la OCDE porque precisamente fue el marco, bueno, fueron algunas de los países, naciones de América del Sur las que lideraron esta propuesta de crecimiento verde, concretamente Chile y también en menor medida Perú, creo que Ecuador también, etcétera. Y fue porque, bueno, de alguna forma se vieron como modelos que podían ser bastante ap- aplicables y bastante que podrían tener bastante sentido en aquella región de fomentar el desarrollo y el crecimiento económico y la mejora de la riqueza, a la vez que no se degradaba el capital natural, que era la base principal de esta generación de riqueza. Lo que sí se formuló fue una estrategia que estaba integrada por políticas marco, y algunas de estas políticas marco, como digo, fueron adoptadas por los gobiernos de América del Sur principalmente, o de otras regiones como Corea, políticas de incentivos para el uso eficiente de los recursos y el mayor coste de la contaminación, es decir, tasas verdes, las políticas de innovación verde y políticas de inversión en infraestructura orientadas hacia la sostenibilidad. Y esta estrategia fue una de las principales aportaciones de la OCDE a la cumbre de Río de Janeiro de 2012, esa cumbre de Río +20, que fue de alguna forma el hito de revisar 20 años después dónde estaban los acuerdos que se habían adoptado en Río de Janeiro. En esta cumbre de Río +20 pues se lanzó, entre otros muchísimos acuerdos, obviamente ya en 2012 se planteó que una de las formas de superar la crisis económica en la que aún estaba sumido buena parte del planeta era apostar por nuevos modelos y nuevos programas, nuevos patrones, perdón, de producción y consumo orientados hacia la sostenibilidad. Y dentro de eso se puso en marcha la década de programas sobre patrones de producción y consumo sostenibles, que apenas se ha terminado en el año 2022, donde se ponían en marcha programas de información al consumidor, educación para los estilos de vida sostenibles, compra pública sostenible, sostenibilidad en edificios y construcción o apuesta por el turismo sostenible. Es decir, ya vemos cómo la palabra sostenibilidad y el adjetivo sostenible se empieza a aplicar a buena parte de los sectores económicos principales en el mundo. Y precisamente en esa cumbre de Río +20, perdón, de 2012, se estaba ya, por parte de la ONU, estaba en proceso de preparación lo que se iba a llamar la Agenda 2030, es decir, ese nuevo modelo de desarrollo a nivel mundial para los siguientes 15 años, en el que se quería plantear un nuevo modelo de desarrollo que una de las premisas fundamentales fuese no dejar a nadie atrás. Y esta Agenda 2030, el origen de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues es la que propone un modelo global de desarrollo sostenible, es decir, ya hablamos de que el desarrollo a nivel mundial tiene que ser sostenible y precisamente dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible sabemos que hay unos de tipo ambiental puramente dicho, que son los que se refieren a la conservación del agua, del ecosistema naturales o al cambio climático, otra serie de objetivos orientados, muy centrados en las cuestiones sociales y de poner en marcha unos modelos de sociedad mucho más prósperos, que recogen, por ejemplo, esos objetivos de desarrollo del milenio que comentábamos antes y que son los ODS del 1 al 5, más luego los que se añaden relativos, por ejemplo, al uso de la energía y a la necesidad de construir hábitats sostenibles o hábitats mucho más con mejor calidad de vida para los ciudadanos. Y por último hay un tercer ámbito de ODS vinculado al modelo económico que apuestan por lo que sería un modelo económico de prosperidad, donde uno de ellos, el ODS 12, habla precisamente de modelos de producción y consumo responsables y luego cuando se lee con detalle vemos que lo que se refiere son
modelos de producción y consumo sostenibles. Por tanto, vemos cómo en la Agenda 2030 ya los patrones de producción y consumo sostenibles son uno de los ejes principales sobre los que se articula esta Agenda Mundial de Desarrollo para la. Y bueno, precisamente en ese ODS 12 de producción y consumo responsable, concretamente algunas de sus metas pues, están orientadas precisamente a pues, hacer una gestión sostenible de los recursos naturales, reducir el desperdicio alimentario, mejorar la gestión de los productos químicos, reducir los residuos, implicar a las empresas, fomentar la formación y sensibilización y, por ejemplo, impulsar modelos de turismo sostenible. Como vemos, el ODS 12 que propugna los cambios de los modelos de producción y consumo para que toda la cadena de valor de los diferentes bienes y servicios que priman en la economía mundial, poco a poco se vayan alineando con criterios de sostenibilidad. Y bueno, en cuanto a la evolución de este ODS 12, pues vemos cómo a nivel mundial algunos países, desde el punto de vista del cumplimiento de las metas, se podría decir que ya lo han conseguido. Son países en los que obviamente el modelo de producción y el peso que tiene la industria y otras actividades muy intensivas en consumo de recursos es mínimo. Y son, bueno, pues países en los que, dada la precariedad de su modelo económico, pues no han tenido grandes dificultades para adoptar los retos que plantea el ODS 12 en cuanto a recuperación de materiales, reciclaje, a reducción de consumo de eficiencia, etc. Sin embargo, las grandes economías mundiales vemos cómo se mueven en torno a una trama de color bastante diferente, que son los rojos y los amarillos. Es decir, aquellos que aún están muy lejos de estos modelos de sostenibilidad, por ejemplo, Australia, Estados Unidos, los grandes países petroleros, buena parte de Europa, y aquellos que aún tienen retos significativos, que en este caso sería pues, buena parte de la región de América del Sur, México, China, Rusia, España en este caso, y las zonas más prósperas de África. Y vemos cómo algunas regiones, que son las que están en un mejor posicionamiento, algunos países, son precisamente los que tienen aún algunos retos pendientes, pero bueno, ya han avanzado de manera significativa. Y es donde nos encontramos pues, precisamente con Bolivia, con Ecuador, con Colombia, como países que están avanzando en esa línea. Este informe se revisa periódicamente y, por ejemplo, esta infografía corresponde al reporte de 2019 y, por ejemplo, destacar, porque ha sido una noticia que apenas se ha conocido hace unos días, que este verano España tiene que hacer el tercer informe de revisión del grado de cumplimiento de los ODS y reportarlo a la Asamblea General de la ONU para su próxima cita anual, que es en septiembre, y va a ser uno de los primeros países a nivel mundial que complete el tercer reporte. Es decir, que ya vemos cómo, lejos de otras iniciativas que han quedado ido en saco roto y que luego no se han preocupado las naciones por ver cómo se estaban implantando, pues en el caso del ODS sí existe un seguimiento permanente y un reporte periódico que en este caso, como digo, en este año 2024 ya va a haber algunas regiones que van a hacer el tercer informe de reporte de su grado de cumplimiento del ODS y por tanto toda esta infografía y datos se actualizarán. Y bueno, pues precisamente fruto de esta preocupación a nivel mundial por la adopción de modelos de producción y consumo sostenibles, una vez terminada esa década que se planteaba en la cumbre de Río +20 para la adopción de modelos de producción sostenibles, se ha puesto en marcha de nuevo una estrategia global para el consumo y la producción sostenible por parte de la ONU, el programa denominado One Planet, y lo que quiere es precisamente acelerar el cambio hacia el consumo y la producción sostenible en todos los países, y para ello pone en marcha 4 pilares fundamentales. Un pilar orientado a precisamente integrar los criterios de consumo y producción sostenible en la legislación de los países, dar herramientas y modelos de éxito a los países para que vayan adoptando estas medidas, eh, impulsar los cambios transformadores a través de diferentes soluciones. Hemos visto antes inversiones, hemos visto antes temas legislativos, tasas verdes, etcétera. Y por último, el fomentar que todo esto se convierta en un movimiento global y un compromiso global hacia la acción, es decir, implicar
a cuantos más países, a cuantos más economías posibles se. Y bueno, como vemos, en todas estas cronologías, de todas estas iniciativas, pues desde el año 72 hasta aproximadamente el 2023, que he comentado, el One Planet, transcurren 50 años, 5 décadas, y vemos como a la par que, por parte principalmente en este caso del liderazgo de la ONU, por abordarlo de una manera, con una óptica global, vemos cómo se van dando pasos en cuanto a la celebración de cumbres mundiales y a la puesta en marcha de diferentes iniciativas o acuerdos en esas cumbres mundiales, que son las herramientas con las que van poniendo en práctica nuevas políticas. Y además, frente a eso, vemos como por la parte académica y por la parte de la reflexión y el conocimiento en torno a cómo están funcionando los sistemas de producción y consumo y los límites de crecimiento, y luego poco a poco a nuevos conceptos como el de huella ecológica o la publicación Cradle to Cradle, que es el punto de partida de los conceptos de economía circular, o esa estrategia de crecimiento verde de la OCDE, o esa Agenda 2030 y todo lo que está suponiendo la adopción de modelos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, pues vemos cómo no solamente se queda en una acción puramente política, sino que poco a poco está trascendiendo al ámbito académico, al ámbito empresarial, al ámbito económico y en general al ámbito social. Es decir, que la sociedad está recogiendo el guante y siendo también protagonista de esta transición y de esta cronología. Y bueno, quizás lo importante aquí es que en la actualidad el planeta, veíamos cómo partíamos y las políticas que se ponían en marcha durante los años 70 y 80 eran políticas convencionales, es decir, en los que nadie se planteaba cambiar la manera de producción y simplemente lo que se abordaba era la forma de reducir el impacto negativo, y cómo poco a poco, fruto de querer generar un impacto cada vez menor, hemos ido adoptando lo que inicialmente se llamaban políticas verdes, esa estrategia de crecimiento verde, por ejemplo, para actualmente tener como gran objetivo esa palabra que es sostenibilidad o sostenible, es decir, para poner en marcha y querer ir avanzando hacia modelos de producción y consumo sostenibles. Pero es que vemos cómo esto lo único que generaría era que fuésemos capaces de generar menos daño, incluso llegar a un equilibrio en el que nuestros modelos de producción y consumo no generasen daño adicional, es decir, que por ejemplo, desde el punto de vista de la sobrecapacidad, la mayoría de los países llegásemos al 31 de diciembre sin agotar nuestros recursos, pero realmente hemos generado ya tal nivel de impacto, hemos trascendido y transgredido ya tanto de tal forma los límites planetarios, que lo que necesitamos también son mecanismos de recuperación de los valores iniciales. Por tanto, ya se empieza a hablar de esos modelos restaurativos y esos modelos regenerativos. Es decir, modelos en los que, lejos de generar menos impacto, devolvamos a la naturaleza, devolvamos al planeta buena parte a la situación inicial, es decir, buena parte de lo que hemos extraído de él, le retiremos buena parte de la degradación que le hemos generado. Y estos son los modelos restaurativos y regenerativos que son de los que se empieza a hablar. Por ejemplo, en la agricultura, actualmente el debate ya no está, o la perspectiva ya no está en poner sobre la mesa modelos sostenibles, sino ya empezar a abordar modelos regenerativos. Modelos de agricultura que, en lugar de contaminar los suelos por la extracción de agua o por el excesivo uso de fitosanitarios o de fertilizantes, sean modelos que la propia actividad agrícola mejore la calidad del suelo en cuanto al porcentaje de materia orgánica, en cuanto a la no existencia o la presencia de contaminantes químicos, la restauración del funcionamiento óptimo de los ciclos del fósforo y del nitrógeno, etc. Por tanto, vemos cómo apenas estamos llegando a acercarnos a los modelos de sostenibilidad y ya nos ponen como deber ir un paso más allá hacia los modelos de restauración y de regeneración. Y bueno, pues hasta aquí esta primera parte que quería recuperar y que quería que, bueno, que en este caso pudiésemos revisar, en este caso poder volver a contarles de una manera mucho más tranquila, con mucho menos interrupciones. Espero que haya sido igualmente interesante, espero que si aquellos matices, aquellas cuestiones que fueron difíciles de entender o que yo les trasladase en su momento, pues ahora ya ha sido mucho más fácil. Y por supuesto, bueno, pues le emplazo o bien a la propia plataforma de formación a través
del foro de comunicación para que me trasladen cualquier otra duda que les pueda surgir, o bien esa sesión del próximo día 22 de junio para que abordemos algunas dudas que le hayan podido surgir ahora, después de volver a revisar esta primera parte de aquella sesión del día 18 de mayo. De nuevo, muchísimas gracias y espero que haya sido de su interés. Un saludo.